Solo quiero dibujar manga en silencio. Zorro Novelas Ligeras My Friends. Recuerden que en Patreon, este y otros fics se encuentran adelantados y algunas finalizadas y también exclusivas para los que gusten y me quieran apoyar, ahí lo estaremos esperando, espero les guste el fic y continuemos. 91. En fin, Kofei Bean Sensei es un autor veterano con 3 serializaciones previas bajo Echo Show Publishing. Lleva más de 6 meses preparando este nuevo proyecto solo para tener la oportunidad de estrenarlo en Shroudline. Independientemente de cualquier otra cosa y... Fugio, ese no es el punto, interrumpió alguien bruscamente. ¿Desde cuando Echo Show Publishing es un lugar para el sentimiento? Se trata de la fuerza de la obra, nada más. El reino secreto de las 1000 estrellas es ciertamente imaginativo, dijo Haruka con frialdad, dejando su taza de té con un suave tintineo. Pero no ignoremos los hechos. Sí, Kofei Bean ha tenido 3 títulos serializados, pero todos empezaron con fuerza y se desmoronaron a mitad de camino. Problemas de ritmo, arcos argumentales de relleno, finales fuera de lugar. Es un patrón. No tengo motivos para creer que este sea diferente. Ah, ¿sí? ¿Y qué hay del libro de los amigos de Natsume? Replicó otro editor, arqueando las cejas. El creador solo tiene 19 años. Ha tenido 2 serializaciones cortas, pero ambas fueron, bueno, eso. Cortas. Según tu propuesta, esta nueva obra podría tener 50 o 60 capítulos, posiblemente más. ¿Es un drama de la vida real en formato episódico? ¿De verdad puede con esa longitud y estructura? ¿Me preguntas si puede? Haruka no se inmutó. Claro que puede. Aunque Haruki pudiera encontrar obstáculos con la historia más adelante, no podía mostrar ni un atisbo de duda ahora. Si ella flaqueaba, también lo harían todos los que apoyaban el proyecto. El impulso lo era todo. Rurouni Kenshin. Remembrance puede que solo tenga 15 capítulos, pero ¿quién dijo que esa es la historia completa? Si no recuerdo mal, continuó con voz firme y segura, la noche de la ceremonia de entrega de premios, yo estaba allí. Mizushiro Sensei lo dijo claramente. Hay una continuación planeada. Las palabras son fáciles, dijo alguien con sarcasmo. Dijo que hay más. Eso no significa que realmente esté sucediendo. Lo dices como si no hubiera leído Rurouni Kenshin. El tono de Haruka se endureció. ¿Crees que alguien que escribe así es incapaz de manejar una saga más larga? A pesar de ser una de las editoras senior más jóvenes de la sala, y la única mujer entre ellas, la presencia de Haruka dominó la conversación. Cada réplica suya tuvo peso. Sí, Remembrance es una historia aparte. Pero su calidad es innegable. Si hoy se propusiera serializar su secuela, ninguno de ustedes armaría tanto revuelo. Pero el autor aún es joven, y esta serie supone un cambio de tono importante. Estoy harta de esa discusión, espetó Haruka, interrumpiendo al orador. Dijiste lo mismo cuando insistí en que publicaran Shadow Turns de Airi en Shroudline. Y también cuando presenté Dream World. Siempre es el mismo discurso. Y cada vez, se demuestra que estás equivocado. La sala quedó en silencio. Incluso aquellos inclinados a discutir parecían reacios a insistir. Finalmente, una voz tranquila habló desde la cabecera de la mesa. Haruka, ¿estás diciendo que el nuevo trabajo de Mizushiro, el libro de los amigos de Natsume, tiene el potencial de rivalizar con el trabajo de Tanaka-sensei? El orador era Katsumi Kuroda, editor jefe de Echo Shroud. Con poco más de 50 años, era una figura destacada en el mundo del manga, conocido no solo por su experiencia, sino también por su asombrosa intuición sobre el éxito. Muchos de los mangas más queridos de Japón habían pasado por sus manos en algún momento de su infancia. Mientras todos los demás estaban debatiendo en voz alta, pocos notaron que Katsumi había releído en silencio toda la propuesta del libro de amigos de Natsume al menos 3 veces durante la reunión. Haruka se quedó en silencio ante la pregunta. En ese momento, recordó la noche en que Sora llegó a su apartamento, cuando terminaron hablando de Haruki hasta la madrugada. Se había desplomado en el sofá, medio dormida, pero la emoción en su voz al hablar de Haruki era inconfundible. Un verdadero genio del manga, dijo. 2 meses para llegar a la cima de la revista Sora. 2 meses para ganar el premio global de manga. Ya verás. Por aquel entonces, Haruka ya había oído rumores sobre Rurouni Kenshin. Remembrance, sobre todo de Airi, quien incluso había sido reprendida por promocionar la serie de forma demasiado agresiva en Internet. Pero con la carga de trabajo acumulada, Haruka nunca se había tomado el tiempo de leerlo.
Aún así, tras enterarse de que incluso Sora, un crítico famoso por su insistencia, estaba realmente impresionado, no pudo resistir más la curiosidad. A la mañana siguiente, se sumergió en el asunto. Y ella quedó enganchada. No fue solo la lealtad a Sora o a Iri lo que la impulsó a defender la nueva obra de Haruki en la reunión de serialización de hoy. Tampoco fue solo porque el estilo de Haruki coincidiera con su gusto editorial. Fue porque había un talento puro e innegable en Rurouni Kenshin. Remembrance. Alguien que pudiera tratar una obra de ese calibre simplemente como un prólogo y alejarse de ella para desarrollar silenciosamente una serie completamente nueva durante medio año, no era alguien a quien pudiera pasar por alto. Especialmente después de su encuentro de hace 2 semanas, Haruki se mantuvo firme ante las preguntas y dudas agudas, no con arrogancia, sino con una confianza inquebrantable. Creía en su trabajo. Entonces, cuando Katsumi se giró hacia ella y le preguntó si realmente creía que Haruki podría estar junto a alguien como Airi Tanaka, Haruka hizo una pausa por un momento y luego habló claramente. Creo que te equivocas, Kuroda-san, y no en el futuro. Creo que incluso ahora, está a la altura de Airi. Jadeos y murmullos resonaron por la habitación. El nombre de Airi tenía un gran peso. Su instinto narrativo, su arte y su consistencia la habían convertido en una de las creadoras de manga más aclamadas del país. Puede que Haruki haya ganado el premio este año, pero esa era una plataforma para recién llegados fuera del círculo de Tokio. Comparado con una estrella nacional como Airi, la diferencia seguía siendo enorme. Pero Haruka lo había dicho con tanta convicción que nadie pudo encontrar espacio para reír. Porque todos habían visto esto antes. La misma confianza fría, la misma mirada editorial inquebrantable. Cada vez que Haruka tomaba una decisión audaz, la respaldaba, siempre. Eso es todo lo que tengo que decir, concluyó. Katsumi asintió con una expresión indescifrable. Entendido. Sigamos adelante. Pero todos en la sala podían sentir el cambio de atmósfera. Al día siguiente, Haruki se tomó el día libre y se dirigió solo a la sede de Echo Show Publishing. Dentro del edificio, Haruka llevaba un buen rato esperando. Vestida con su habitual y elegante atuendo de oficina, se veía elegante y serena. Haruki se dirigió a su oficina, ya familiarizado con la ruta de sus visitas anteriores. Toma asiento, dijo ella cuando él entró. Ella le sirvió una taza de té caliente y luego cerró la puerta silenciosamente, encerrando la habitación en una atmósfera privada. No tengo mucho que explicar, empezó. Justo ayer, durante la reunión de serialización de Shroudline, el editor jefe Kuroda seleccionó tu libro de Amigos de Natsume y otro título, Tousan de Star Secret Realm. Junto con un tercer título de una de nuestras revistas hermanas, 3 nuevas series debutarán en el próximo número de Shroudline, dentro de 3 semanas. ¿3 semanas? Haruki parpadeó sorprendido. Esperaba que su trabajo pasara a la reunión, la llamada de Haruka la noche anterior ya lo había insinuado, pero el resultado fue sorprendentemente rápido. Aprobación un día, fecha de publicación fija al siguiente. Haruka le acercó una laptop por el escritorio. Aquí tienes el contrato. Tómate tu tiempo para revisarlo. Si no hay problemas, imprimiré la copia final para firmarla. El documento era largo y estaba repleto de cláusulas y términos. Afortunadamente, tras su desacuerdo con Kurokawa Publishing, Haruki había desarrollado un conocimiento más profundo de los acuerdos legales. No era un experto en contratos, pero había aprendido lo suficiente como para detectar las trampas más obvias. Aún confiaba en Haruka, hasta cierto punto. Al fin y al cabo, era amiga íntima de Sora. Pero aún así, la confianza no significaba descuido. Haruki abordó el contrato con total atención. Solo después de rellenar su té 3 veces finalmente se sentó y levantó la mirada de la pantalla. En general, el contrato fue justo. Sin señales de alerta. Los términos clave eran claros. En primer lugar, la tarifa por página se estableció en 2000 yenes por página. Haruki no tenía quejas. En teoría, solo costaba 1000 yenes más por página que lo que pagaba Sora Series, pero la diferencia de prestigio entre Shroudline y esa editorial más pequeña era enorme. De hecho, cualquier artista que llegó a Shroudline probablemente ya no estaba preocupado por las tarifas por página. A diferencia del dominio global del manga en el mundo paralelo, en este mundo, la industria del manga en Japón, especialmente en la región continental, había cobrado protagonismo.
El sector de la animación estaba altamente regulado, los derechos de autor se aplicaban estrictamente y se había cultivado una amplia y apasionada base de fans. En el mundo paralelo, vender más de 100 millones de volúmenes era una hazaña que ocurría una vez en una generación, normalmente reservada para los éxitos de taquilla internacionales de Japón. Pero en este mundo, con Japón como potencia del manga y una población de más de 100 millones, alcanzar los 100 millones de ventas no solo era posible, sino que era lo esperado para las series de primer nivel. Ahora el mercado global miraba hacia Japón en busca de tendencias de manga, en lugar de lo contrario. Como resultado, las regalías del manga superaban con creces las meras tarifas por página. Muchos de los mejores creadores vivían de enormes regalías por las ventas de ejemplares impresos, las adaptaciones de anime y los productos. Algunos incluso figuraban en las listas anuales de ricos del país. Así que no fue una sorpresa que la cláusula de regalías del contrato atrajera la atención de Haruki. El acuerdo establecía que recibiría regalías del 8% sobre el volumen de ventas. Haruki la miró. ¿Sobre la tasa de regalías? Eso no se negocia, dijo rotundamente, anticipando ya su reacción. Exo tiene una política. Cualquier artista que debute en Shroudline empieza con ese porcentaje. Si tu primera serie tiene éxito y propones una nueva, ahí empieza la discusión. 9%, 10%, quizá más, depende de tu trayectoria. Haruki se quedó en silencio por un momento. Y comprendido. Haruki no le dio demasiada importancia. Claro, la visión creativa importaba, pero también el timing. No estaba en condiciones de negociar. El resto del contrato, cláusulas sobre adaptaciones de anime, licencias de productos y spin-offs, eran estándar para la industria. No hay objeciones, dijo finalmente. Bien. Haruka sonrió, imprimiendo el contrato y guiándolo en el proceso de firma. 5 minutos después, ya estaba hecho. Haruka se levantó y extendió su mano. Bienvenido a Echo Shroud. Haruki se puso de pie y le estrechó la mano con firmeza. A partir de ese momento, Haruka Sato se convirtió oficialmente en su editora. Esto significaba que estaría involucrada en todo, desde su proceso creativo hasta su salud mental y su calendario de entregas. Al mismo tiempo, el éxito o el fracaso de su trabajo impactaría directamente en su reputación y trayectoria profesional. Si el libro de los amigos de Natsume fracasara en sus primeros meses, no solo estaría el nombre de Haruki en juego, sino también el de Haruka. Fichar a Haruki fue un riesgo calculado para ella. Por otra parte, Haruka siempre se había arriesgado. Fue lo mismo cuando descubrió a Iri, lo que la llevó a su meteórico ascenso. En ese caso, dijo, a partir de hoy, somos socios. Dio un golpecito en su tableta. Dentro de 3 semanas, el libro de los amigos de Natsume se estrenará en Shroudline. Como es costumbre, el primer lanzamiento incluirá un capítulo doble. Eso significa que, además de los 3 capítulos que ya han enviado, deberán tener listo el capítulo 4 para el inicio del ciclo de serialización. Después de eso, continuó, los plazos semanales son todos los viernes. Vendré cuando sea el plazo. No me hagas perseguirte como a otros artistas que conozco. Su tono era de broma, pero Haruki podía sentir la advertencia debajo. No te preocupes, dijo. Si conoces a Sora, sabrás que nunca he incumplido una fecha límite. Dudó un momento y luego añadió. Pero como todavía me estoy acostumbrando a Tokio y quiero centrarme en la calidad del trabajo, necesitaré un par de asistentes. ¿Ah? Haruka ladeó la cabeza. ¿En cuántos estás pensando? 2, respondió Haruki. Un solo asistente podría ser suficiente en circunstancias normales, pero tenía otros planes. Con el sistema a su favor, no necesitaba pasar horas ideando tramas. Si pudiera delegar las tareas repetitivas, podría serializar varios títulos simultáneamente. Después de todo, había más historias grandiosas en su arsenal de las que podría publicar en toda una vida, así que ¿por qué no empezar? 2. Haruka hizo una pausa por un par de segundos. ¿Qué pasa con los requisitos de género o edad? No importa. Respondió rápidamente Haruki. Entendido. Lo tendré solucionado en 3 días, dijo con seguridad. Genial. Haruki dejó escapar un silencioso suspiro de alivio. Ya estaba empezando a tener una idea de cómo operaba Haruka. Sencillo y muy eficiente. En comparación con ella, Haruki, que solo evitaba posponer las cosas cuando se trataba de entregar entregas de manga, se sentía un poco holgazán.
Muy bien, entonces, pasemos a otra cosa. ¿Trajiste el esquema de la trama de Anohana? Haruka no perdió el tiempo y fue directo al grano. Sí, lo tengo. Haruki metió la mano en su mochila y sacó un grueso fajo de páginas manuscritas. Los primeros eran los capítulos completos de Anohana, y debajo de ellos había borradores de nombres y bocetos preliminares. Bosquejos sueltos que aún dejaban clara la dirección y el tono de la historia. No te importa si leo el resto, ¿verdad? Preguntó ella mirándolo. Después de todo, mostrarle a la compañía de animación de un amigo una serie que no estuviera vinculada a Echo Show Publishing estaba fuera de su acuerdo original. Quería respetar ese límite, incluso si intentaba ayudar. Adelante, dijo Haruki asintiendo. En comparación con la serialización formal del libro de los amigos de Natsume, Anohana era algo con lo que Haruka colaboraba simplemente como un favor personal. Claro que tenía derecho a evaluar el material antes de publicarlo. Era lo justo. Y, una hora después, Haruka dejó tranquilamente la pila de manuscritos. Ella estudió a Haruki por un largo momento, como si tratara de ver directamente dentro de su mente. Así que eso es lo que quería decir Sora. ¿Eh? Haruki miró hacia arriba, un poco aturdido después de la larga espera. Sora me dijo una vez que eres el tipo de artista de manga al que nadie puede identificar. Dijo que tienes un genio extraño, como si tus ideas surgieran de lugares que nadie más ve. Muchos creadores tienden a dejar huella en su obra. Normalmente se puede adivinar qué tipo de historias les atraen. Pero contigo, El jardín de las palabras, Recuerdos de Rurouni, el libro de los amigos de Natsume, todos se sienten tan diferentes. Incluso tu estilo artístico cambia. Y ahora esto, Anohana, realmente no lo vi venir. Pensé que sería una simple historia de amor sobrenatural. Pero en realidad es, una historia de amistad tranquila y conmovedora. Ese final, me pilló completamente desprevenido. El personaje de Meiko dejó una verdadera impresión. Haruka dudó y luego agregó. Honestamente, casi me arrepiento de haberle recomendado esto a mi amigo. Pero si se transmitiera en Shroudline, se detuvo. No, no encajaría bien. Los primeros capítulos son demasiado tranquilos. Nuestros lectores pueden ser impacientes. Ella lo miró seriamente. Haruki, una última vez, ¿estás seguro de que quieres que comparta esto? Si se lo envío al estudio de animación de mi amigo, entrará en su lista de adaptaciones iniciales. Sí, estoy seguro, dijo Haruki sin dudarlo. Haruka asintió levemente y dejó el manuscrito a un lado con cuidado. En ese caso, hemos terminado aquí. El estudio está revisando obras originales para adaptarlas. El proceso podría tardar una semana, quizás un mes. Pero, tanto si se aprueba como si no, me aseguraré de que tengas noticias tuyas. Ella nunca fue de las que alargaban las cosas. Con todo claramente expuesto, no perdió ni una palabra más. Después de acompañar a Haruki fuera de las oficinas de Echo Shroud, regresó a su escritorio y volvió directamente a trabajar. Por fin, algo grande avanza de verdad. Haruki dejó escapar un largo suspiro. Dentro de 3 semanas, por primera vez en medio año, Haruki comenzaría una nueva serialización. El nombre Mizushiro, ausente durante mucho tiempo de la vista del público, estaba a punto de regresar. En cualquier caso, Haruki estaba de muy buen humor. Rebosante de confianza, ya esperaba con ansias el comienzo de la serialización. Y, esa noche, después del trabajo, Haruka condujo por el centro de la ciudad de Tokio hasta otra empresa. Estudio de animación Kazanami. Allí, un productor llamado Kazuya Mori estaba esperando inquieto en su oficina. Por fin estás aquí. Saltó de su silla en el momento en que oyó el golpe en la puerta. Como productor de Kazanami Animation, Kazuya había estado bajo una enorme presión últimamente. La alta dirección había exigido un nuevo proyecto, algo que pudiera rivalizar con Outbound, una serie de gran éxito lanzada en agosto por su rival de toda la vida, Takami Animation. Takami había asestado un duro golpe esa temporada, con Outbound superando con creces las dos propuestas de Kazanami. Para colmo, en Takami no tenían reparos en presumir de ello. Desde entonces, se han burlado públicamente de Kazanami, criticando su supuesta falta de creatividad durante las reuniones de la industria. Los altos mandos de Kazanami no lo tomaron a la ligera. Querían venganza. Y no con cualquier programa. Exigían algo igual de poderoso.
Emotivo, sincero, con matices de amistad, romance y algo conmovedor que conectara con la audiencia. En resumen, querían algo que pudiera enfrentar a Outbound cuando se emitiera su segunda temporada en febrero. Así fue como Kazuya terminó en esta situación. Este proyecto no nació de una visión creativa meticulosa. Fue una reacción. Una orden instintiva de ejecutivos afectados por la vergüenza pública. Los altos mandos de Takami habían provocado algunas risas, y los de Kazanami no pudieron soportarlo. Por supuesto, cualquiera que hubiera trabajado en Kazanami el tiempo suficiente había aprendido a soportar los caprichos de la gerencia. A pesar de todo, la compañía seguía siendo un peso pesado en el mundo de la animación. Bien financiada, con experiencia y con buenos contactos. Aún así, Kazuya no pudo evitar sentirse encerrado. Ya era octubre. Incluso si se decidían por un guión este mes, solo tendrían 4 meses para terminar la producción. Apenas les alcanzaba, incluso con luz verde y todos los recursos internos a su disposición. Fue absurdo. Se esperaba que igualaran o superaran una serie exitosa con una ventana de producción que haría sudar frío a la mayoría de los profesionales. Kazuya no solo estaba estresado. Se estaba ahogando en la incertidumbre. Si fracasaban, el proyecto se convertiría en una advertencia. Algo que los futuros productores estudiarían en los libros de texto como una guía de lo que no se debe hacer. Pero después de semanas de expresar sus preocupaciones sin éxito, Kazuya dejó de luchar contra la corriente. Todo lo que podía hacer ahora era encontrar el mejor guión posible. Afortunadamente, habían llegado algunas propuestas interesantes, de novelistas, autores de manga y freelancers. Algunas tenían mucho potencial. Pero nada tuvo la misma chispa que Outbound. La presión iba aumentando. Si eligieran mal, no solo se quedarían cortos, sino que quedarían eclipsados en comparación. Es por eso que Kazuya estaba tan ansioso por ver a Haruka. Necesitaba un milagro. O al menos, algo parecido. Cuando Haruka entró y dejó una gruesa pila de guiones gráficos y borradores de nombres sobre la mesa, los ojos de Kazuya se iluminaron. Haruka, qué rápido te mueves. No ha pasado ni un mes desde que mencioné esto. Tomó las páginas y sus dedos ya las hojeaban. ¿De quién es esta obra? ¿Es de Suga? ¿Quizás de Takagi? Ninguno. Haruka se sentó, cruzando una pierna sobre la otra casualmente. Ella y Kazuya habían trabajado juntos muchas veces. Las formalidades no eran necesarias. Este es el nuevo trabajo de Mizushiro. ¿Mizushiro? Kazuya hizo una pausa. El nombre le sonó levemente. Espera, me suena. ¿Quién era? ¿Mizushiro y quién es esa persona? Preguntó Kazuya directamente. ¿De verdad no lo recuerdas? Haruka lo miró de reojo. Él fue quien ganó los premios Aurora del manga de este año con Rurouni Kenshin. Remembrance. No me digas que olvidaste a alguien así. Rurouni Kenshin y los ojos de Kazuya se iluminaron. Ese tipo. Me encantó esa pieza, admitió. Pero después de los premios, desapareció por completo. ¿Conseguiste que se uniera al proyecto? Estuve en la ceremonia de entrega de premios esa noche, dijo Haruka tranquilamente. Pero, la emoción de Kazuya flaqueó al fruncir el ceño de nuevo. Haruka, ¿no te dije que buscaba un guión con un tono similar al de The Outbound? Quiero decir, me encantó Remembrance, y si el nuevo trabajo de Mizushiro tiene el mismo nivel de calidad, no dudaría en darle el visto bueno. Pero nuestro equipo tiene requisitos argumentales muy específicos, y dudo que algo con el estilo de Mizushiro cumpla con esas especificaciones. Haruka sostuvo su mirada, tranquila e indescifrable. Puedes decidirlo después de leerlo. Esa mirada en sus ojos no era casual. Kazuya hizo una pausa. Conocía a Haruka desde hacía años. No era de esas personas que hacen promesas atrevidas a la ligera. Si ella decía que esta historia podía tener éxito, estaba al menos 90% segura. Solo hay 22 capítulos, añadió. Puedes terminarlo de una sentada. Pero quiero que me des tu opinión sincera después de leerlo. Si no te convence, probablemente no tenga nada más contundente que ofrecer. Ni Airi Tanaka ni los demás creadores con los que trabajo escriben historias como esta. Ella le acercó el grueso manuscrito. De todos los guiones que he visto para este proyecto, el de Mizushiro es el más sólido. Kazuya rió entre dientes. Le estás dando mucha importancia a un nombre relativamente desconocido.
Todavía tienes a Megumi Toba en tu sello, ¿verdad? Aunque no haya conseguido una serialización en Shroudline, es muy conocida en Tokio. ¿No le ofreciste este proyecto? De hecho, presentó un concepto, admitió Haruka. Es algo que lleva desarrollando 2 años. Es bueno. Pero la pieza de Mizushiro, a pesar de su escasa fama, se ajusta a tus necesidades mejor que cualquier otra que haya visto. Kazuya miró la carpeta del proyecto que tenía delante, la que tenía el título Anohana. La flor que vimos ese día. Su expresión se volvió seria. No perdió más palabras. Tomó el manuscrito y lo abrió. Los primeros 3 capítulos fueron redactados en su totalidad, con diseños de personajes, diseños preliminares y notas de la historia. Con solo esa introducción, pudo obtener una fuerte idea del tono y el ritmo emocional. Los guiones de solo texto eran más difíciles de visualizar. No dejaban una gran impresión. Pero Haruka había traído un borrador con su nombre completo. Con pistas visuales y diseños, incluso los bocetos básicos ayudaron a dar forma a una experiencia más clara de la historia. Al principio, los ojos de Kazuya se movían rápidamente, hojeando los primeros capítulos a paso rápido. Pero poco a poco y su velocidad disminuyó. Donde antes leía un capítulo en un minuto, ahora dedicaba 4 o 5 minutos a cada uno. Mientras tanto, Haruka se mantenía ocupada en silencio con sus correos electrónicos en su teléfono, dándole espacio. Pero Kazuya había olvidado que ella estaba en la habitación. Porque debajo de su título, productor, líder de proyecto, jefe de departamento, también había simplemente un fanático del anime de toda la vida. Y en ese momento, no estaba pensando en plazos, presupuestos o ejecutivos. Solo había una historia frente a él. Estaba completamente absorto. Kazuya hojeó el borrador del nombre que tenía delante. El tiempo transcurrió en silencio. En poco tiempo, casi todos los que trabajaban horas extra en el estudio de animación Kazanami habían terminado y se habían ido a casa. Finalmente, Kazuya llegó al final de Anohana. Cerró los ojos por un momento, todavía atrapado en la corriente emocional de las escenas finales. Finalmente, levantó la vista y se encontró con la mirada curiosa de Haruka. ¿Y bien? Preguntó. ¿Qué te parece? Kazuya no respondió de inmediato. Aunque su rostro no reflejaba nada, lo cierto era que, para un hombre de 30 y tantos, se dejaba llevar fácilmente por la emoción de una buena historia. Volvió a mirar las líneas finales. La tranquila despedida entre el protagonista y la chica llamada Meiko, y los amigos que una vez se distanciaron. Aunque esto era solo un borrador del nombre, en la mente de Kazuya, ya había cobrado vida como una animación terminada. Muy bien. Exclamó de repente, dando una palmada en el escritorio. Haruka se estremeció y casi dejó caer su teléfono. Nunca había visto a Kazuya reaccionar así antes. ¿A qué diablos se debió ese arrebato? Preguntó sobresaltada. Perdón. Rió Kazuya tímidamente. Me imaginaba el momento en que Kazanami transmita esto y le robe por completo el protagonismo a Takami Studio dentro de 4 meses. Me dejé llevar un poco. Sinceramente, Mizushiro Sensei es un genio. Ya sea esa historia sobre el romance prohibido entre profesor y alumno, el trágico amor entre Kenshin y Tomoe en tiempos de guerra, o algo como Anohana, una historia agridulce y emotiva que mezcla amor, amistad y pérdida, lo logra con una gracia natural. Retiro cualquier duda que tuviera sobre él. Este concepto encaja a la perfección con nuestra próxima línea. De hecho, ha superado mis expectativas. Bueno, basta de divagaciones, interrumpió Haruka antes de que pudiera desviarse. ¿Lo vas a retomar o no? Si no, dilo. Es un poco lento para el público general, pero puedo encontrarle un hueco en Shroudline si hace falta. Kazuya parpadeó y la miró confundido. ¿No viniste aquí a vendérmela? Echó otro vistazo rápido al borrador y agitó la mano. No hay necesidad de fanfarronear, editor Haruka. Es una pieza excelente. Pero aunque soy el productor, debemos seguir el protocolo adecuado. Tendré que revisar el guión, informar a los líderes y repasar la producción con el equipo. No puedo dar luz verde a algo así en el momento, dijo con un suspiro. Te prometo lo siguiente. Dame una semana. Tendré una respuesta para ti y para Mizushiro Sensei. Me parece bien, asintió Haruka. Por supuesto, no tenía intención de llevar la propuesta a otro lado.
Su pequeño empujón anterior solo había servido para inquietar un poco a Kazuya y asegurarse de que el estudio Takami actuara con rapidez, para que nadie más tuviera la oportunidad de arrebatársela. A juzgar por su reacción, Haruka pudo notar que incluso si Kazuya no lo había dicho en voz alta todavía, ya estaba convencido de la historia. Y si el resto del equipo directivo del estudio pensaba lo mismo, entonces este proyecto estaba prácticamente confirmado. Por supuesto, la razón por la que Kazuya parecía tan ansioso se debía a la presión de la alta dirección y al increíblemente ajustado cronograma de producción. En la industria de la animación, un proyecto típico, desde la propuesta hasta su finalización, suele tardar un año o más. 2 o incluso 3 años no es inusual, e incluso así, el éxito no está garantizado. Kazanami Animation era uno de los estudios más consolidados, pero incluso para ellos, un plazo de 4 meses era demasiado ajustado. Un estudio más pequeño probablemente se habría derrumbado bajo semejante presión. Animadores, actores de voz, productores musicales, directores, escritores, postproducción. Lograr que todas esas partes móviles se sincronizaran no fue una tarea fácil. Incluso con el experimentado equipo de Kazanami, 4 meses apenas fueron suficientes. Si el tiempo no fuera un problema, Kazuya habría retrasado el proceso de selección del guión al menos 1 o 2 meses. Es por eso que las cosas parecían tan apresuradas ahora. Kazuya dejó escapar un suspiro silencioso mientras reflexionaba sobre esto. Al mismo tiempo, sentía cada vez más curiosidad por Haruki, el joven mangaka al que aún no conocía tan bien. Por lo que había visto hasta ahora, había estado en Tokio durante menos de 2 meses, y ya uno de sus mangas estaba a punto de debutar en Shroudline, mientras que otro podría ser elegido para animación por Kazanami Animation. Claro, Haruka contribuyó a que eso sucediera, y la suerte sin duda influyó, pero las oportunidades fueron solo una parte de la ecuación. El resto dependía del talento y la ejecución. Tan solo unos días después de que se confirmara que la nueva serie de Haruki se serializaría en Shroudline, el estado de ánimo en la escena del manga de Tokio, e incluso en otras ciudades importantes, ya había comenzado a cambiar. Los foros en línea estaban llenos de rumores. Hubo rumores sobre la nueva serie de Coffee Bean, The Thousand Star Secret Realm, y noticias de que el ganador del premio Aurora Manga de este año, Mizushiro, también estaba lanzando un nuevo título. Natsume's Book of Friends. Shroudline era una de las 7 revistas semanales de manga más importantes del país, con una circulación nacional cercana a los 8 millones de ejemplares. Naturalmente, sus próximos lanzamientos atrajeron la atención de toda la industria. En cuestión de días, el anuncio ya estaba causando revuelo. Coffee Bean había publicado previamente varias obras con editoriales de segunda categoría y se había ganado un respetable número de seguidores en Tokio. Su ascenso al escenario principal parecía una promoción largamente esperada. Años de perseverancia finalmente dieron sus frutos. Pero el nuevo trabajo de Mizushiro, una vez que se corrió la voz de que no era una continuación de Rurouni Kenshin Remembrance, ni siquiera un romance histórico similar, las opiniones rápidamente se dividieron. Muchos asumieron que el nuevo proyecto de Mizushiro estaba destinado al fracaso. ¿Un cambio de género? Eso casi nunca funcionó. Incluso los mangakas veteranos que llevaban más de una década dibujando tuvieron dificultades para mantener a su público al cambiar de estilo. Para un recién llegado con un solo éxito, la mayoría lo consideraba un experimento condenado al fracaso. Y cuando surgieron rumores de que la serie podría ser una serie sobre la vida real con un formato de episodios unitarios, el escepticismo se hizo más fuerte. Claro que los cuentos tenían su atractivo. Fáciles de leer, fáciles de escribir, sin necesidad de tramas largas ni premoniciones. Pero las desventajas eran igual de evidentes. Sin una continuidad sólida, la interacción con el lector podía decaer rápidamente. Un episodio flojo, y la gente podría no volver jamás. ¿Podría Mizushiro realmente lograr esto? La mayoría de la gente no lo creía. Muchos en la escena de Tokio ya estaban esperando el primer número, no por emoción, sino para ver si fracasaba. El resentimiento no era difícil de encontrar en el mundo del manga. Y había mucha gente que no dudaba en animar a Haruki a fracasar. Había ganado el premio Aurora, un galardón que muchos creadores consagrados habían anhelado durante años, tras menos de 12 meses en la industria. Ahora, su serie debut en Tokio acaparaba la atención en Shroudline. Esto no le sentó bien a mucha gente.
Los rumores que llegaban de Tokio no tardaron en extenderse a todo el país. En otros lugares las reacciones fueron mixtas. Los fanáticos de Rurouni Kenshin Remembrance quedaron completamente sorprendidos. Haruki no había publicado nada en medio año, y la mayoría asumía que había estado trabajando discretamente en el siguiente capítulo de Kenshin. Los foros de Mangasteam se llenaron de hilos de debate sobre la noticia. Espera, ¿qué pasó con la secuela de Kenshin? Mi amigo en Tokio dice que Mitsushiro lanzará algo completamente diferente en Shroudline. Eso es solo un rumor. No lo es. Mi amigo trabaja en Echo Shroud Publishing. Crecimos juntos, ¿por qué me mentiría? Espera, ¿en serio? ¿La nueva serie de Mitsushiro Sensei es una continuación de Rurouni Kenshin? No parece así. Mi amigo dijo que tiene que ver con humanos y espíritus. Uf, esto me da muy mala espina. ¿Por qué no continuar con Rurouni Kenshin? ¿Por qué empezar a dibujar un romance sentimental melancólico? Esto es lo que pasa cuando la fama llega demasiado joven. Ya lo hemos visto antes. Un artista joven triunfa y luego se desvía hacia su proyecto favorito. Al principio todos están entusiasmados, y luego boom. Casi nada. Oye, no seamos injustos. Decir que una historia de espíritu humano es un cliché es perder el hilo. Ese cuento del espadachín errante era igual de anticuado. No es la idea nueva, sino cómo se ejecuta. Estoy totalmente de acuerdo con lo que cree Mitsushiro Sensei. Pero, sí, me encantaría ver un nuevo arco argumental de Rurouni Kenshin. Lo mismo digo. Sigo apoyando a Mitsushiro Sensei hasta el final. Sí, cuenten conmigo también. Mientras tanto, la escena del manga en Osaka estaba sumida en el caos. Kurokawa Publishing se vio inundada de cartas y correos electrónicos de fanáticos molestos porque Mitsushiro había ido a Tokio para su próxima serie, en lugar de quedarse en Osaka para continuar con Rurouni Kenshin. Los aficionados estaban furiosos. Durante años, Osaka no había producido una estrella del manga tan destacada como Mitsushiro. Y ahora que por fin lo tenían, ¿se había ido? Aún así, a pesar de su decepción, los fans leales de Mitsushiro dejaron clara su postura. Apoyarían a la revista Shroudline cuando lanzara su nuevo trabajo en 3 semanas. Después de todo, Shroudline tenía distribución nacional. Aún podían seguirlo, sin importar dónde publicara. Viernes, en el apartamento de Haruki. Haruka llegó con 2 invitados a cuestas. Buenas tardes, Mitsushiro Sensei. Soy Naoya Fujimoto. Y yo soy Kenta Oshikawa. Haruki miró a los 2 jóvenes de unos 20 años. Estos son los asistentes que pediste, dijo Haruka con energía, llevándolos al apartamento sin ceremonias. Ambos tienen antecedentes limpios, excelentes habilidades de dibujo y viven cerca. Puedes concentrarte en el manga. Echó un vistazo rápido a la habitación. Estaba ordenada, con un ligero aroma a tinta fresca. Era evidente que Haruki había estado dibujando cuando llegaron. Sus dedos aún estaban manchados de tinta negra. Ella asintió para sí misma. No dijo nada en voz alta, pero por dentro estaba impresionada. Comparado con un artista perezoso o desorganizado, esto era una buena señal. Haruki dejó pasar sus frases mordaces y centró su atención en los 2 asistentes, entablando conversación rápidamente. Ambos eran recién graduados, apasionados por el manga, pero aún intentaban hacerse un hueco en la industria, al igual que Kotone. En el ferozmente competitivo mundo del manga de Japón, convertirse en asistente era el punto de partida habitual para la mayoría de los artistas aspirantes. Por supuesto, Haruki era un caso especial. Le entregó algunas páginas sin terminar del libro de los amigos de Natsume para que las probara. ¿El resultado? Nada mal. No estaban al nivel de Kotone, pero su trabajo era definitivamente sólido, muy por encima del promedio de la industria. Y para una serie como el libro de los amigos de Natsume, que no requería excesivos detalles ni viñetas cargadas de acción, eran más que suficientes. Con el tiempo, su sinergia no haría más que mejorar. Con eso resuelto, Haruki se relajó un poco. Luego acordaron los detalles salariales. Ofreció un aumento del 10% sobre las tarifas del mercado, solo para mantener las cosas fluidas. Al final de la visita, ambas partes llegaron a un acuerdo de trabajo. Un saludo a Jonathan y Andilin por unirse a mi Patreon. Su apoyo significa todo para mí.
El horario laboral de un artista de manga suele ser flexible y Haruki adaptó el suyo en función de su horario universitario. Después de que Naoya Fujimoto y Kenta Oshikawa discutieron sus horas de trabajo con Haruki, se fueron a una señal de Haruka. Después de todo, lo que vino después no fue para sus oídos. ¿Qué pasa con el secretismo? Haruki la miró con curiosidad. ¿Por qué lo sacaste corriendo? Vamos, no me digas que ya lo olvidaste. Haruka se cruzó de brazos. Hablo de Anohana. Ante sus palabras, el pulso de Haruki se aceleró. Después de trabajar con Haruka varias veces, tenía una buena idea de su personalidad. Si usaba frases como cejas levantadas, significaba que algo serio estaba en marcha. ¿Cuál es la situación? Haruki mantuvo la voz firme, aunque estaba claramente nervioso. Hace unos días, envié a Noana al Kazanami Animation Studio. Kazanami. La expresión de Haruki cambió. Claro que conocía el nombre. Además de ser mangaka, también era un fanático del anime desde hacía mucho tiempo. En Japón, compañías como Kazanami, Kiron y Delta habían producido series que definieron la infancia de su generación. ¿Están pensando en animarlo? Preguntó Haruki, respirando hondo. Bastante. Haruka asintió. Originalmente, decisiones como esta toman tiempo. Pero por casualidad le enseñé el borrador a un productor de Kazanami y quedó impresionado al instante. Dijo que no tenía la última palabra, por supuesto, pero que se lo pasaría a los superiores. Hizo una pausa y observó la reacción de Haruki. ¿Y ahora? Los ejecutivos parecen muy interesados. Solo han pasado unos días y ya me han contestado. Te han invitado a visitar su estudio este domingo para hablar de los detalles. ¿El domingo, dentro de 2 días? Haruki asintió lentamente. Entendido. Recuerda, dijo Haruka con firmeza, todo esto depende de que cumplas con tu agenda de manga. La reunión con Kazanami no forma parte directamente de mi función en Echo Show Publishing, pero cuanto antes lo solucionemos, antes podrás volver a concentrarte en tu dibujo. Se ajustó la correa del bolso. Entonces iré contigo. Entendido. Haruki asintió de nuevo, esta vez con más seguridad. No te preocupes por el manga. Aún falta un tiempo para la fecha límite del 4.º capítulo, y ya casi lo he terminado. 2 días después, domingo. Haruka había cambiado su habitual traje profesional por un atuendo informal. Su cabello, que solía llevar recogido para el trabajo, ahora caía libremente sobre sus hombros. Haruki viajó en el asiento del pasajero de su automóvil mientras se dirigían al estudio de animación Kazanami. La recepcionista de la entrada no los detuvo. Haruka guió a Haruki por los pasillos con confianza, deteniéndose frente a una modesta oficina. Ella alargó la mano hacia el pomo de la puerta, pero se detuvo. Esta es tu reunión, no la mía, dijo con una media sonrisa. Continúa. Haruki asintió. Respiró hondo y llamó a la puerta. Adelante. Haruki empujó la puerta para abrirla. En el interior, la oficina estaba ordenada y escasamente decorada. Unos pocos archivadores, un escritorio y poco más. Detrás del escritorio estaba sentado un hombre de unos 40 y tantos años, vestido con pantalones y camisa abotonada. Llevaba gafas de montura negra y transmitía una imagen de eficiencia y agudeza. Usted debe ser Mizushiro Sensei. Un placer conocerlo. El hombre se levantó de su asiento y extendió una mano. Soy Haruki Yuuki, aunque Mizushiro es mi seudónimo. Puedes llamarme Haruki. Esbozó una sonrisa educada a pesar de los nervios. Suena bien. Sensei siempre se siente un poco rígido. El hombre rió entre dientes. Soy Kazuya Mori, productor de Kazanami. Haruki, Haruka y Kazuya tomaron asiento. Un miembro del personal les trajo té y salieron en silencio, cerrando la puerta tras ellos. Dado que Haruki había llegado hoy al estudio de animación Kazanami, estaba claro que ya tenía cierta comprensión de la situación. Entonces iré directo al grano, dijo Kazuya, con un tono profesional mientras se inclinaba ligeramente hacia adelante sobre la mesa de conferencias. Tu propuesta, Anohana, ha sido revisada por todos los departamentos principales de nuestra empresa en los últimos días. De todo lo que hemos recibido, tu proyecto es el que mejor se ajusta a lo que buscamos. Miró a Haruki directamente a los ojos. La razón por la que te invitamos hoy es simple. Queremos hablar sobre los derechos de adaptación y los términos del contrato para convertir tu obra en un anime. ¿Así de contundente?
Haruki fue tomado por sorpresa. ¿En serio estaban planeando firmar un acuerdo ahora mismo? Esta fue una adaptación al anime. Algunos artistas pasan toda su carrera persiguiendo esa oportunidad y nunca se acercan a ella. Ahí adelante, por favor, respondió Haruki, intentando mantener la compostura. De acuerdo, seré directo, dijo Kazuya. Lo máximo que estamos dispuestos a ofrecer son 10 millones de yenes por los derechos de adaptación. 10 millones. Haruki no tenía una referencia real para esa cifra. En Japón, las tarifas de adaptación de manga serializado o novelas ligeras solían oscilar entre 100 y 200 mil yenes por episodio. Eso significaba entre 1 y 2 millones de yenes por una temporada completa. En los últimos años, la tarifa había aumentado ligeramente para títulos populares, pero aún así, 10 millones era mucho, especialmente para algo sin probar. Kazuya no le estaba subestimando. Eso estaba claro. Pero Haruki miró a Haruka de todos modos. No tenía experiencia en negociar con esto. 15 millones, dijo Haruka tranquilamente, comprendiendo la mirada de inmediato. Eso no es posible, dijo Kazuya, esbozando una sonrisa educada. A juzgar por el borrador que presentaste, se trata de una serie de 10 episodios. Con 15 millones, estás pidiendo tarifas que normalmente se reservan para obras serializadas conocidas. Sabes tan bien como yo que este manga no se ha publicado en ningún sitio, continuó. Aún es completamente desconocido para el público. El hecho de que ofrezcamos 10 millones ya es generoso, en gran parte gracias al premio Aurora de Haruki y al seguimiento que ha conseguido en todo el país. La expresión de Haruka no cambió. Ahórrate el discurso de ventas, Kazuya. Puede que eso funcione con otros, pero conmigo no. La calidad del manuscrito habla por sí sola. Claro, hay títulos populares, pero muchos no se adaptan bien a la animación y la mayoría no se ajusta a lo que tu estudio buscaba inicialmente. Y no lo olvidemos. Esta historia no se ha publicado. Eso significa que no hay spoilers. El público entrará completamente a ciegas, y la recompensa emocional será aún más fuerte. Ese tipo de estructura te da una ventaja que no se consigue en series conocidas. Ella se inclinó ligeramente hacia atrás. En pocas palabras, esta obra merece un precio basado en su calidad, no en su popularidad actual. Fue un argumento agresivo. Un poco exagerado en algunos puntos, pero con fundamento. Kazuya no pudo refutarla inmediatamente. ¿12 millones? Ofreció después de una pausa. Él ya conocía el estilo de Haruka. Ella era del tipo que amaba regatear, así que deliberadamente comenzó desde abajo solo para darle espacio para ganar. 15, respondió Haruka rotundamente. 13. 15. ¿Y 14? 15. De acuerdo. 15 millones de yenes. Ese es nuestro límite. Si aún no estás conforme, nos marchamos, dijo Kazuya, un poco exasperado. ¿Qué pasó con el intercambio habitual? No se suponía que sería. Yo digo 12, tú dices 16, quedamos en 14. ¿Por qué no estaba jugando el juego? Después de un breve momento de silencio, Kazuya dejó escapar un suspiro de resignación. Muy bien, 15 millones de yenes, dijo finalmente. No había otra opción. Tuvo que ceder. Haruka asintió levemente, claramente satisfecha. Luego se volvió hacia Haruki y lo miró fijamente. Claro, no hay problema. Respondió Haruki, claramente sorprendido. Con solo unas pocas palabras, el precio se disparó en más de 5 millones de yenes. Ahora superaba todo lo que Haruki había ganado publicando Rurouni Kenshin. Remembrance en Sora. Si Haruka no hubiera intervenido, Haruki habría intentado negociar, quizá consiguiendo 2 millones más como mucho. Y, sinceramente, no le habría importado. Después de todo, era solo una adaptación al anime, ¿no? Haruki ya estaba satisfecho. En la industria del manga, los ingresos directos provenientes de las adaptaciones de anime no fueron masivos. El verdadero valor provino del aumento en las ventas de manga. De ahí provino la mayor parte de los ingresos. Pero siempre se reducía a la misma pregunta. ¿Qué viene primero? ¿La popularidad o el anime? En ese momento, Haruki sabía que no había forma de que Anohana pudiera ser serializada en una revista importante como Shroudline. Quizás podría publicarse en una publicación más pequeña y ganar algo de popularidad, pero conseguir la difusión suficiente para justificar un anime era una posibilidad remota. Así que esta era la mejor opción.
Asegurar el anime ahora. Si cobraba impulso, siempre podría publicar la versión manga más adelante, incluso como un volumen recopilatorio o una edición especial. En cuanto a los derechos de animación, Haruki no apuntaba alto. Mientras las condiciones fueran justas, él era feliz. Estoy bien con el precio que me ofreció tu estudio, dijo Haruki con seriedad. Lo que había comenzado como un simple proyecto paralelo, la adaptación de Anohana, ahora estaba oficialmente en marcha, acordado en una modesta oficina por 3 personas que no necesitaron reuniones interminables para tomar una decisión. Una vez impreso el contrato, Haruki lo revisó y firmó en el acto. Con eso, la adaptación al anime de Anohana estaba oficialmente en marcha, con el primer episodio programado para febrero. El primer proyecto de anime de Haruki. Felicidades, anfitrión. Has dado luz verde a la adaptación al anime de Anohana. Recompensa especial. El LED original Secret Base, Kimi ga Kureta Mono, y acceso desbloqueado para ver el anime original en el sistema. ¿Qué? Haruki parpadeó sorprendido cuando la voz del sistema resonó en su mente. Una repentina avalancha de información lo golpeó. Se tambaleó por un momento, pero rápidamente comprendió lo sucedido. Anohana ya había sido animada en la Tierra. Debido a que lo estaba adaptando aquí, el sistema había activado un logro oculto. Desbloquear el acceso al anime original para ayudarlo a tener éxito en este mundo. El breve momento de shock pasó desapercibido para Kazuya y Haruka. Haruki se recuperó rápidamente y ninguno de los dos pareció percibir nada extraño. Bueno, ahora que el contrato está firmado, nos asociamos oficialmente con Kazanami Animation Studio. Pero hay una cosa que me gustaría mencionar, productor Mori. ¿Una sugerencia? Kazuya parpadeó. Haruka también se volvió hacia él. Tengo un amigo que tiene mucho talento para la música, comenzó Haruki. Tiene una canción que sería perfecta para el tema final de Anohana. Me gustaría recomendarla. Gracias a la información del sistema, Haruki comprendió cuánto había contribuido Base Secreta al impacto de Anohana. No solo fue un buen final, sino también icónico. No había manera de que pudiera dejar pasar esa oportunidad. Un amigo. Kazuya arqueó una ceja. No te refieres a ti, ¿verdad? Haruki tosió. Claro que no. Ja, está bien, rió Kazuya. Envíamelo por Line. La banda sonora o la canción, cualquiera está bien. No puedo garantizar que la seleccionen, pero evaluamos cada propuesta de forma justa. Entendido, respondió Haruki, confiado en que funcionaría. Después de todo, ¿cuántos set verdaderamente perfectos podría encontrar un estudio en solo 4 meses? Su reunión, a pesar de haber abarcado muchos temas, terminó rápidamente. Después de algunos intercambios más, Kazuya los acompañó fuera de la oficina. Incluso Haruki, acostumbrado a tratar con grandes sumas, se sintió un poco mareado. Más de 15 millones de yenes en un solo día. El dinero aún no estaba en su cuenta, pero una vez que todo estuviera finalizado, la transferencia sería automática. Eso es todo, dijo Haruka mientras arrancaba el coche. Ya superaste los principales obstáculos de Anohana. De ahora en adelante, concéntrate en el libro de los amigos de Natsume. Claro, aún faltan 3 semanas para la fecha límite del 4.º episodio, pero es mejor adelantarse. No querrás arriesgarte a quedarte sin ideas. ¿Se te está acabando la inspiración? Preguntó Haruka mirándolo. Tranquilo. Ya he redactado 10 capítulos de trama. No hay posibilidad de que me esté quemando. ¿10 capítulos? Haruka frunció el ceño. El libro de los amigos de Natsume se publicará en Shroudline. ¿No deberías concentrarte en pulir la trama antes de avanzar tanto? Haruki comprendió inmediatamente su preocupación. Le preocupaba que él pudiera estar apresurando las cosas y comprometiendo la calidad. No te preocupes. Terminé todo el borrador de Anohana en solo 2 semanas. La calidad es excelente. Si no estás seguro, ven y compruébalo tú mismo. De acuerdo, asintió Haruka. Iba a tu casa de todas formas, así que repasémoslos allí. En la casa de Haruki. Haruka hojeó el borrador del libro de los amigos de Natsume, con expresión ilegible. Terminó, cerró las páginas lentamente y no dijo nada. Ni una sola crítica. Hace 2 semanas, Haruki terminó el guión de Anohana. Ahora, 10 capítulos de una serie completamente diferente, cada uno cuidadosamente tramado, profundamente conmovedor y con una estructura impecable. ¿Esto era siquiera humano?
Recordó las palabras de Sora sobre Haruki. El tipo de persona que trata la escritura de tramas como si estuviera preparándote. Nunca lo vi quedarse sin inspiración. Ella no estaba equivocada. En cambio, Haruka pensó en otra artista que ella dirigía. Alguien a quien le costaba terminar incluso un capítulo a la semana. Ni hablar de 10. A veces, ni siquiera podía idear una escena de transición sin demorarse durante días. De repente sintió el silencioso pinchazo de sus propias limitaciones como editora. Trabajar con Haruki no requería recordatorios, presiones ni persuasiones. Simplemente tomaba los borradores y me iba. Fue humillante. Dejando ese pensamiento de lado, Haruka finalmente habló. Es genial. Vamos con estos borradores. Veremos cómo responden los lectores después de que salgan los 2 primeros episodios. Este tipo de historia es un poco diferente a lo que está de moda ahora. Podemos ajustar la dirección más adelante si es necesario. Haruki asintió. No estaba preocupado. Puede que el libro de los amigos de Natsume no fuera un éxito de taquilla, pero tampoco iba a fracasar. El punto de Haruka era justo. No te confíes. El mundo del manga era duro. Si fallabas una toma, quizá no hubiera otra. Muchos artistas vieron su serie eliminada de Shroudline. La mayoría nunca tuvo una segunda oportunidad. Un saludo a Cointel y a Mohamed Al-Samsi por unirse a mi Patreon. Su apoyo significa todo para mí. El tiempo vuela, ha pasado una semana. Tras una semana de preparación, prácticamente todo Japón, los lectores que disfrutan comprando la revista Shroudline entre semana, gracias a la publicidad de hecho Shroud Publishing, también saben que el nuevo número de Shroudline se publicará 3 semanas después. Las obras se añadirán a Shroudline. El reino secreto de las 1000 estrellas de Kofei Ebean. Ratón saltador de estrellas de Reno Sino. El libro de amigos de Natsume de Mizushiro. Después de todo, es la revista insignia de hecho Shroud Publishing. Con nuevas obras serializadas, la publicidad es considerable. En todas las principales capitales provinciales y ciudades clave de todo Japón, se han colgado carteles en todas las librerías relevantes con 2 semanas de antelación. En la librería hay colocados 3 carteles donde se muestra Shroudline, cada uno presentando una de las nuevas obras. La primera muestra a un joven con una espada de truenos y relámpagos en la mano, herido por todas partes. Este es el protagonista de la obra de Reno Sino. El segundo presenta a un hombre en un entorno extraño y peculiar, con el cuerpo boca abajo. 4 personajes están escritos en el póster, el reino secreto de las 1000 estrellas. En el tercer póster, un adolescente con camisa blanca mira ligeramente hacia arriba, con los labios apretados contra un trozo de papel doblado. Tiene las manos entrelazadas, como si susurrara un aliento. Del papel se elevan volutas negras, como tinta, extrañas y etéreas. Desde el borde de la imagen, una mano claramente no humana o, más precisamente, una garra se extiende hacia el chico. Los trazos se curvan hacia ella, como si estuvieran atraídos por un hilo invisible. En la esquina superior izquierda se encuentran escritos 4 elegantes caracteres con pinceladas. El libro de los amigos de Natsume. Y si miras con atención, hay una breve línea de texto debajo del cartel. De Mizushiro, ganador del premio Aurora de manga de este año por Rurouni Kenshin. Remembrance, una historia sobre el vínculo silencioso entre humanos y espíritus. El sencillo cartel cubre todos los elementos claves de la obra. Interesante. En una librería de Tokio, una chica con gafas de sol está parada frente a los carteles, particularmente cautivada por el libro de los amigos de Natsume. ¿Qué clase de nuevo trabajo es este? ¿Tenemos que esperar 2 semanas? La niña toma una fotografía del cartel promocional del libro de amigos de Natsume y la conserva. La chica es Airi. Aunque es una mangaka reconocida de hecho Shroud Publishing, Haruka se niega a revelarle información sobre el libro de los amigos de Natsume, por mucho que ella pregunte. Después de enterarse de que hoy habían colgado un cartel de esta obra en una librería de Tokio, Airi abandonó intencionalmente su casa y corrió a la librería para recopilar información del cartel. Espíritus y personas. Un vínculo, trama unitario. Y no parece ser un manga de batalla. Una vez más, a juzgar por el título El libro de los amigos de Natsume, Airi se preguntó qué tipo de trabajo podría ser este. En su experiencia, estos elementos pertenecían a mangas de combate o a obras con romance y algo de lucha. No se le ocurría cómo representar esto en otro género. Ah.
Espero de verdad que el señor Mizushiro vuelva a crear algo así. Que Rurouni Kenshin Remembrance no sea tu mejor obra. Además de Tokio, en todo Japón estos días, aunque solo se ha publicado un cartel promocional, los fanáticos de Shroudline en todo el país se han vuelto activos. ¿Mizushiro Sensei tiene una nueva serie? Me apunto, sin preguntas. He estado releyendo Remembrance sin parar en Mangasteam y claro que lo compro. También está en Shroudline. Puedo comprar el último número en la librería de abajo. Todavía quería más de la historia de Kenshin, pero, quién sabe, tal vez Natsume sea una de esas series únicas en la vida. No, el tipo que está encima de mí está soñando. De cualquier manera, ¿quién dice que el libro de los amigos de Natsume no estará a la altura de Remembrance? El talento de Mizushiro habla por sí solo. Totalmente de acuerdo. La industria del manga japonesa cuenta con numerosas editoriales, grandes y pequeñas, y una gran población de entusiastas del manga. Cada año, se producen muchas obras de manga en todo Japón y, en función de esta situación, muchas empresas han abierto programas para comentar diversas obras de manga. Entre los programas similares centrados en el mercado del manga de Tokio, Daily Ember es sin duda uno de los mejores. Por supuesto, esto no quiere decir que la calidad de las reseñas del programa sea la mejor, pero el presentador del programa, el estilo de reseñas de Daigo Shibata, este hombre es considerado una personalidad maravillosa en el mundo del alojamiento. Habla con severidad y es despiadado. Si su trabajo es prometedor, lo elogia sin cesar. Si no le gusta, es duro y despectivo. El estilo de presentación de Daigo todavía tiene sus seguidores leales. La noticia de Natsume se difundió rápidamente en línea, y muchos de los fanáticos de Mizushiro hicieron clic en Daily Ember, un sitio de programas de entrevistas, por curiosidad. En el momento en que sintonizaron, Daigo ya estaba en pleno apogeo. Mira, seré franco. Hay muchas posibilidades de que la nueva serie de Mizushiro no supere la primera temporada. Todos saben que Echo Shroud es una de las editoriales más exigentes de las 7 editoriales principales. Hacen revisiones trimestrales de todo. Si algo no funciona, lo descartan. Así de simple. ¿En serio? Preguntó la copresentadora, Sayaka, enarcando una ceja. Pero la trayectoria de Mizushiro es impresionante. Debutó el año pasado y ya ganó los premios Aurora del manga. Su nueva serie se publica en Shroudline, nada menos. Sayaka claramente no estaba convencida, pero dejó que Daigo continuara. Vamos, los premios no garantizan la permanencia, dijo Daigo con una sonrisa. Rurouni Kenshin Remembrance era una película concisa. Buen ritmo, arcos argumentales sólidos, acción con carga emocional. Eso es lo que la gente esperaba. Pero el libro de los amigos de Natsume. Hasta ahora solo tenemos conversaciones vagas sobre espíritus y episodios de la vida real. Mira este póster. El fondo cambió a la imagen promocional. Apenas hay nada en qué basarse. Incluso el título es críptico. Emite una atmósfera suave e introspectiva, como si todo fuera a fuego lento y sentimientos suaves. Sinceramente, parece que Mizushiro se está refugiando en algo personal. Dejando de lado algo tan prometedor como Kenshin para dedicarse a esto. Es y extraño. O sea, esto es Tokio. La industria no tolera el sentimentalismo. El mercado es duro. No te salva solo porque tu última serie haya sido un éxito. Señaló el vaso de papel que había sobre la mesa con fingida solemnidad. Si esto realmente se convierte en un éxito, beberé este té aquí mismo, en el próximo episodio. Se rió entre dientes, claramente disfrutando, aunque su tono transmitía más seguridad en sí mismo que malicia. Si te gustó el capítulo, deja un comentario y sujeta una piedra de poder. ¿Otra vez este tipo? ¿Aún no se ha estrenado la serie y ya está arrasando? En serio. Uno pensaría que Mizushiro Sensei lo insultó personalmente o algo así. En el mundo del manga, la reputación se transmite rápido. Una buena impresión puede llamar la atención, incluso si la serie no es perfecta. Pero lo contrario también es cierto. La duda puede propagarse con la misma rapidez. Así que cuando alguien como Daigo le dio a Natsume un pulgar hacia abajo en público, no pasó desapercibido. Sus palabras resonaron en línea, generando tanto críticas como apoyo. En poco tiempo, los comentarios se inundaron de discusiones. Daigo, imperturbable, continuó con su stream, elogiando otras dos series que debutaban en el mismo número. El reino secreto de las 1000 estrellas y ratón saltador estelar.
Luego, se despidió, dejando que el ruido lo envolviera. Una notificación iluminó su teléfono. Gracias por esta noche. No hace falta que me des las gracias, Rika-san, respondió en voz baja. Solo hice lo que me pidieron. El pago se procesará en breve. La llamada terminó. Al otro lado de la ciudad, Rika estaba sentado en su apartamento, mirando la pantalla oscura. Su expresión era indescifrable. Tras dejar Kurokawa Publishing, se alejó de la industria, al menos públicamente. Se decía a sí mismo que era lo mejor. Que necesitaba tiempo, distancia. Pero cuando el nombre de Mizushiro volvió a sonar, esa amargura familiar regresó. No esperaba que se quedara tanto tiempo, y mucho menos que empezara a ganar popularidad. Y ahora, con Natsume recibiendo su propia atención, la situación se volvió personal. No había mucho que pudiera hacer directamente. Ya no trabajaban en la misma empresa. Pero la influencia podía ser sutil. Con las voces adecuadas impulsando la opinión pública, un poco de duda podía ser muy útil. Y funcionó. Otros canales empezaron a replicar el tono de Kaigo. Algunos con cauteloso escepticismo, otros abiertamente desdeñosos. Incluso algunos veteranos de la industria se unieron a la conversación, preguntándose si Mizushiro tenía más que ofrecer que una sola serie destacada. El entusiasmo por su regreso empezó a cambiar. Primero, vacilación. Luego, duda absoluta. En el apartamento de Haruki, Haruka estaba sentado frente a él, revisando la tableta. Mostraba una mezcla de comentarios negativos y reseñas tempranas de foros de manga. Estas son las últimas publicaciones que circulan, dijo, deslizando la tableta hacia él. La mayoría atacan a Natsume. Haruki miró la pantalla y se encogió de hombros. Las críticas son parte del juego. Algunas son justas. Si me hicieran las mismas preguntas, quizá tampoco tendría buenas respuestas. Haruka exhaló, visiblemente frustrada. No me refería a eso. No pregunto si las críticas son válidas. Pregunto si ves lo específico que parece. No es casualidad. Hay alguien detrás. Haruki arqueó una ceja. ¿Y qué? Que hablen. Es solo ruido por ahora. En cuanto Natsume empiece a serializarse en Shroudline, no tendrán ni una sola razón para seguir adelante. ¿Tienes confianza?, señaló Haruka mirándolo. Bueno, sí. Yo fui quien lo dibujó, ¿no? Aunque Haruka y el equipo de Echo Shroud Publishing aún tenían dudas, principalmente porque un manga como Natsume no tenía una referencia reciente en el mercado, Haruki no tenía esas preocupaciones. Creía que, al igual que en el otro mundo, los lectores de aquí lo encontrarían cautivador. Si funcionaba allí, también podría funcionar aquí. Y en cuanto a la campaña de desprestigio, tenía una idea de quién estaba detrás. No había mucha gente con la que Haruki se hubiera enfrentado en la industria. Y por cómo se desarrollaba la situación, podía adivinar quién manejaba los hilos. ¿Pero importaría? Sonrió con suficiencia. En el mundo del manga, todo se reducía a una sola cosa: la calidad. Pasó una semana volando. Cuando el último número de Shroudline llegó a las librerías de todo el país lo tenían abarrotado de ejemplares, listo para el debut de 3 nuevas series. Los fanáticos habían estado esperando ansiosamente. En ciudades como Osaka y Kioto, algunos incluso hacían cola antes de que abrieran las tiendas para conseguir sus copias. En los foros que aún están en plena efervescencia sobre Rurouni Kenshin Remembrance, algunos usuarios que anteriormente habían renunciado al trabajo de Haruki fueron ahora los primeros en publicar imágenes del nuevo número. Las reglas para fotografiar páginas reales del manga eran estrictas, pero la portada era un juego limpio. La nueva portada de Shroudline fue impactante. 3 nuevos títulos ocuparon un lugar destacado, con Natsume al frente y en el centro. Junpei Kobayashi, un fanático acérrimo de Rurouni Kenshin Remembrance, compró el nuevo número en el momento en que salió. No le interesaron las otras 2 series. Se saltó el índice y pasó directamente a Natsume. Las primeras páginas mostraban a un niño corriendo, aparentemente perseguido por algo invisible. El arte era limpio y engañosamente simple. Los paneles no estaban abarrotados. La composición era serena, casi nostálgica. Junpei pasó unas cuantas páginas más. Todavía no estaba seguro de hacia dónde se dirigía la historia, pero el tono y el ritmo y lo atrajeron. Un saludo a ti, Spencer, por unirse a mi Patreon. Tu apoyo significa todo para mí.
La historia comienza con un niño perseguido por algo invisible. Mientras Junpei seguía leyendo, se dio cuenta de que era el mismo chico de la portada. El protagonista. Tras chocar con algunos compañeros, el chico lo ignoró torpemente y preguntó cómo llegar a un santuario cercano. Luego volvió a salir corriendo. ¿No pedirías ayuda?, murmuró Junpei, frunciendo el ceño. Pronto, la perspectiva cambió. El niño huía, y una criatura enorme y tuerta se cernía sobre él. Una narración explicaba. El protagonista, Natsume, podía ver cosas que otros no podían. Desde que perdió a sus padres y se mudó con parientes lejanos, la gente lo había tratado como un bicho raro. Para evitar causar problemas o ser etiquetado como bicho raro, se guardó su capacidad para sí mismo. Oh, es ese tipo de historia, murmuró Junpei. Ya había visto esta situación antes. Fantasmas, monstruos, poderes ocultos. Normalmente, habría un artefacto heredado o un mentor misterioso que aparecía para cambiarlo todo. ¿Mizushiro realmente quería hacer otro manga de lucha contra monstruos? Junpei frunció el ceño. Ya había muchos de esos. Ni siquiera alguien tan talentoso como Mizushiro podría aspirar a superar a las leyendas de ese género. Si eso era lo que estaba sucediendo, casi deseaba que Mizushiro hubiera continuado con Rurouni Kenshin. Remembrance. La historia continuó. En el santuario, Natsume tropezó con un sello desgastado y, sin querer, lo tocó, liberando a un espíritu atado. Junpei suspiró. Hasta ahora, la trama iba tal como se esperaba. Hasta... El espíritu apareció. Un gato gordo y redondo. Junpei parpadeó. ¿Qué? No pudo evitar reírse. Tanto revuelo y el temible monstruo sellado resultó ser un gato regordete. Y, sin embargo, a medida que se desarrollaba la historia, algo cambió. Aprendemos sobre la abuela de Natsume, Reiko, quien, como él, podía ver espíritus. Rechazada por los demás, pasaba sus días desafiando a los yokai y recopilando sus nombres en un cuaderno que llamó el libro de los amigos. Ahora, esos mismos espíritus se sintieron atraídos por Natsume, creyendo que él sostenía el libro y que él era Reiko. Junpei esperaba que el espíritu felino desatara algún tipo de poder secreto y ahuyentara al enemigo. Sin embargo, la historia se ralentizó. Natsume y el gato, que se presentó como Madara, se sentaron y conversaron. En un momento de tranquilidad, Natsume encontró el cuaderno entre las cosas viejas de Reiko. Madara explicó la verdad. Cualquiera que poseyera el libro de los amigos podía controlar a los espíritus enumerados en su interior. Pero a Natsume no le interesaba ese poder. Quería devolver los nombres. Para liberar los espíritus. Incluso si eso lo pone en peligro. Junpei dejó la revista lentamente. Esto no era lo que esperaba. Este no era un manga de batalla en absoluto. El arte era suave y sobrio, nada que ver con el estilo intenso y exagerado de las escenas de lucha. Y la historia no trataba sobre fuerza ni venganza. Se trataba de comprender. Aún sin estar seguro de cómo sentirse, Junpei agarró su teléfono para desahogarse en el chat grupal de fans. Pero cuando abrió la aplicación, los mensajes ya estaban llegando en masa. No me esperaba esto, pero, vaya. Ese final me impactó mucho. De hecho, se me saltaron las lágrimas en las últimas páginas. Pensé que sería algo sobrenatural genérico, pero es algo completamente distinto. Todavía me encanta Rurouni Kenshin. Remembrance, pero esto es definitivamente Mizushiro. Se siente. Al principio, pensé que ese espíritu tuerto era asqueroso. Pero después de leer su historia, me dio pena. Junpei dudó. Quizás, habló demasiado pronto. ¿Qué estaba pasando? Se quedó mirando el chat, sorprendido. Todo el mundo lo elogiaba. ¿Por qué antes le había parecido tan aburrido? ¿Hubo un giro más adelante? Curioso, revisó más mensajes. Al cabo de un momento, dejó el teléfono, cogió su ejemplar de Shroudline y volvió a donde lo había dejado. En la página siguiente, los dos espíritus se separaron. El gato redondo, Madara, se dirigió a enfrentarse a uno de ellos solo. A petición de Natsume, también le explicó cómo devolver un nombre. Mientras Natsume huía del espíritu tuerto, se concentró. El libro de los amigos que tenía en las manos se abrió solo, como si percibiera algo. Una página flotó, ingrávida. Natsume lo arrancó, lo dobló con cuidado y se lo llevó a los labios.
exhaló lentamente. La tinta brilló, se elevó en el aire y se arremolinó hacia el espíritu. Y en ese momento, un recuerdo surgió. Una mirada al pasado. El recuerdo del espíritu de Reiko. Un yokai solitario que vaga sin propósito, hasta que un día, conoce a una chica. Tú. Lucha contra mí. Gritó Reiko con una sonrisa. Si ganas, te invito a los bollos de judías rojas de Nanatsuhiya. El espíritu perdió, por supuesto. Reiko tomó su nombre. Eso te convierte en mi subordinado, dijo casualmente. De ahora en adelante, cuando llame tu nombre, será mejor que vengas volando. ¿Cuál es tu nombre? Preguntó. Reiko, dijo ella con un gesto, mientras se alejaba. Para Reiko, probablemente había sido solo un momento, algo fugaz y divertido. Pero para el espíritu, significaba todo. Ella había llamado su nombre. Luego ella se fue. Pasó la primavera. El verano. El otoño. El invierno. Una y otra vez. Pero ella nunca lo llamó. 1 año. 2. 10. Décadas. Reiko, ¿y fuiste tú hace un momento? Así fue como el manga cobró fuerza. Las primeras escenas parecían simples, casi mundanas. Pero en una viñeta tranquila, la sensación fue como una ola. Y así, Junpei quedó completamente atrapado. Tan solo y aún más solo que antes y devuélvemelo, dime mi nombre. Si nunca más lo vuelve a llamar, entonces al menos, devuélvemelo. Los ojos de Natsume se abrieron, claros y firmes. El nombre volvió a flotar en el cuerpo del espíritu. Rishigaki, susurró. El espíritu se quedó quieto. Reiko, ¿estabas bien? Aunque te sintieras solo, no tenías miedo, ¿verdad? Antes de desvanecerse, Rishigaki preguntó. Ella no estaba sola, ¿verdad? Gracias, Rishigaki, dijo Natsume con dulzura. Fuiste un buen amigo para mi abuela. Cuando el espíritu desapareció, Natsume permaneció en silencio. Llegó el panel final. El one-shot de 2 capítulos estaba completo. Junpei se sentó por un largo momento, mirando la última página. Tenía un nudo en el pecho. No era exactamente tristeza. Era más bien un dolor sordo. Algo que casi le hacía querer llorar, aunque no le salieron lágrimas. Ese recuerdo entre Reiko y Rishigaki tocó algo muy profundo en mi interior. ¿El libro de los amigos de Natsume? Volvió a mirar la portada. Entonces, como si fuera lo más natural del mundo, cogió su teléfono y se unió al chat del grupo de fans. Alardear, elogiar y publicar explosiones de emoción medio coherentes. Esta vez no quedó decepcionado. En varias ciudades y prefecturas, Shroudline tuvo un número de lectores leal y en constante crecimiento. Algunos lectores ya reconocían el nombre Mizushiro de trabajos anteriores, pero para muchos, esta era la primera vez que lo encontraban. El premio Aurora Manga era respetado en la industria, pero pocos lectores le prestaban mucha atención, como la gente que ve películas sin importarle quién gana los premios. Así que, cuando se anunciaron 3 nuevas serializaciones en el último número de Shroudline, la mayoría de los lectores las abordaron con cautelosa curiosidad. Ojeaban las páginas por interés, no por urgencia. Los títulos de larga trayectoria tenían sus seguidores fieles. Para el resto, era cuestión de ojearlos y ver qué pegaba. Las 3 nuevas series. El reino secreto de las 1000 estrellas. El libro de los amigos de Natsume. Ratón saltador de estrellas. 1000 estrellas y ratón saltador de estrellas causaron una buena primera impresión, comienzos sólidos, quizás incluso prometedores, pero no engancharon al lector de inmediato. Los primeros capítulos fueron más una introducción que una chispa. Pero el libro de amigos de Natsume, ese se quedó ahí. Tras leer los 2 capítulos, muchos hicieron una pausa antes de continuar. Algunos incluso volvieron a leer las escenas más tranquilas que habían ojeado al principio. No era nada llamativo. Sin grandes peleas ni finales en suspenso. Simplemente algo simple y conmovedor. Nombres como Natsume, Madara, Reiko y Ishigaki se quedaron con ellos. La historia no era impactante, pero dejó huella. No se podía explicar bien por qué, pero se sentía como algo. El tono del manga dejaba claro su carácter episódico. Pero al final del segundo capítulo, los lectores no solo estaban interesados, sino que ya esperaban el siguiente número. No por costumbre, sino porque querían volver a sentir esa calidez.
En Osaka, donde Mizushiro tenía su base más fuerte, Shroud Line vio un aumento notable en las ventas. Algunos lectores lo adquirieron por fidelidad, especialmente los fans de Rurouni Kenshin Remembrance, pero no esperaban gran cosa. Supusieron que su nueva serie no tendría la misma carga emocional que su obra anterior. Luego leyeron el libro de los amigos de Natsume y quedaron atrapados nuevamente. La conversación en línea empezó a crecer. No fue muy fuerte, pero sí constante. Los comentarios fueron abrumadoramente positivos. La tranquila melancolía de Natsume conmovió, especialmente a los lectores que no esperaban conmoverse. Pronto, comenzó a circular una encuesta de lectores que clasificaba las series más populares del número. Silenciosamente, pero sin lugar a dudas, el libro de los amigos de Natsume comenzó a ascender en la lista. Con la integración de Internet como estándar en las principales editoriales, la votación en línea había sustituido al antiguo sistema de correo. El apoyo de los lectores podía rastrearse en tiempo real. Las nuevas series suelen situarse en un punto intermedio, no al final, pero rara vez cerca de la cima. Shroud Line contó con algunos de los nombres más importantes del país. ¿Competir con ellos desde el primer día? Casi imposible. Así que cuando se lanzó el último número, el equipo de análisis de Hecho Shroud esperaba que todo siguiera igual. Star Jumper Mouse debutó en el puesto 17. Thousand Stars en el 16. Sin sorpresas. Pero el libro de los amigos de Natsume, con solo 2 capítulos publicados, había ascendido al 11 lugar. El sistema interno de Hecho Shroud se actualizaba en tiempo real. Los editores podían ver cómo cambiaban las clasificaciones hora a hora. Ni siquiera quienes creían en Natsume se lo esperaban. La noticia se difundió rápidamente en los círculos manga de Tokio. Algunos se encogieron de hombros. Está solo unos puntos por encima de los demás, dijeron. Pero en términos de votos, Natsume tuvo más del doble de apoyo. Misma ventana de lanzamiento. Misma revista. Pero la diferencia era asombrosa. Lo que lo hizo más extraño. Los otros 2 autores eran veteranos creadores afincados en Tokio, con un nombre reconocido y seguidores fieles. Haruki, en comparación, era un recién llegado. Y sin embargo, este fue el resultado. Los críticos que habían desestimado la serie antes de su estreno guardaron silencio. Algunos medios de comunicación habían preparado artículos sarcásticos sobre los nuevos títulos. Silenciosamente, esos borradores desaparecieron de la noche a la mañana. En casa, Haruki había estado actualizando la página de clasificaciones casi cada hora. Por la tarde, ya había dejado de hacerlo. 2 capítulos, por supuesto que no es suficiente, todavía, murmuró. No estaba frustrado. Sabía que el top 10 estaba repleto de éxitos nacionales de larga duración. Natsume podría haber sido amado en otro mundo, pero aquí no había atajos. Necesitaría tiempo y constancia. Así que volvió a su manuscrito. El siguiente capítulo no iba a dibujarse solo. 11º lugar, Haruka se reclinó en su silla, todavía mirando las clasificaciones en vivo después de horas. Honestamente, ella se estaba preparando para el puesto 15. Estar tan cerca del top 10. No solo era prometedor, sino también inusual. Pero Haruka aún no celebraba. La verdadera prueba estaba por venir. ¿Mantendría el impulso? Necesitaba ver los siguientes capítulos antes de considerarlo un éxito. Un saludo a Tana y Esriba estaba por unirse a mi Patreon. Tu apoyo significa todo para mí. Llegó la medianoche. La clasificación del primer día de Natsume's Book of Friends fue en el 11º lugar. En la mayoría de las editoriales japonesas, los votos de los lectores emitidos el día del lanzamiento sirven como el primer indicador de popularidad. Estos votos, generalmente de los lectores más fieles, suelen determinar cómo los editores asignan la promoción en adelante. Natsume había obtenido aproximadamente 310.000 votos en el sitio oficial de Hecho Shroud. A solo 20.000 del 10º puesto. La tirada de Shroud Line fue de 8,9 millones por número, y su base de lectores fue muy activa. El total de votos por publicación osciló entre 1,7 y 2,2 millones. En ese sentido, Natsume lo había hecho notablemente bien. Aproximadamente 1 de cada 6 lectores había respaldado el debut. Para Haruka, una editora experimentada con años de series exitosas a sus espaldas, las cifras fueron impresionantes, pero no sorprendentes. Después de todo, ella había visto algo similar cuando Airi lanzó su debut.
Haruka se permitió un breve momento de tranquila satisfacción. Un comienzo fuerte ya era bastante difícil. Mantenerlo en el brutal ciclo de serialización de Tokio era harina de otro costal. Afortunadamente, ya había leído el guión gráfico completo hasta el capítulo 10. Si los lectores se conectaran con el siguiente capítulo como lo hizo ella, este impulso no solo se mantendría, sino que podría crecer. Aún así, se mantuvo firme. Dentro de Hechos Road, los editores y las editoriales rivales ya estaban entusiasmados. A puerta cerrada, algunos habían empezado a murmurar. ¿Haruka lo había vuelto a hacer? Primero Airi. Ahora, esta nueva autora, Mizushiro, podría ser su próxima revelación. En Daily Ember, una de las transmisiones en vivo más vistas de la industria, el canal de comentarios estaba repleto. Oye, toc, toc. Daigo, ¿sigues por aquí? ¿No dijiste que Natsume se volvería tanque? ¿Quieres que te envíe unos vasos de papel? Jaja, el karma golpea rápido. Si hubiera tenido números promedio, quizás podrías darle la vuelta. Pero estar entre los 11 mejores el primer día. Uf. El sensei Mizushiro es increíble. Me emocioné solo con leer la introducción. Y Shigaki no parecía un monstruo, se sentía como yo. Regordete, torpe, solitario, y esa compañera de clase que me mostró amabilidad. Todavía recuerdo su cara. Pensé que Ryugaki sería aterrador, pero como terminó su arco, vaya. Silencioso, pero poderoso. Me tiene enganchado. Este podría ser mi nuevo personaje favorito. Espera, ¿favorito? Yo también quiero a Natsume, pero Kenshin sigue siendo el rey. Ese último abrazo entre Kenshin y Tomoe en el arco del recuerdo. ¡Qué escalofríos, tío! Ojalá Mizushiro siguiera haciendo series de acción. Si Natsume se anima con tanta profundidad emocional, ¿podría rivalizar con Remembrance en impacto? A medida que los comentarios aumentaban, el presentador de Daily Ember, que anteriormente había bromeado sobre comer vasos de papel si Natsume tenía éxito, pasó silenciosamente a un segundo plano. Se había excedido, esta vez con la ayuda de un aviso enviado por Rika, que tenía como objetivo golpear en la rodilla a la última estrella en ascenso de Hechos Road. En cambio, la reacción llegó más rápido de lo esperado. A Daigo ni siquiera le habían pagado mucho por el artículo de broma, y ahora se había convertido en el blanco de críticas. En un oscuro apartamento de Tokio, Rika miraba fijamente su teléfono. En la pantalla apareció el resultado del 11º puesto. Una filtración de uno de sus contactos. Él se quedó en silencio. Durante las últimas semanas, había incitado a un puñado de críticos de nivel medio y mangakas fracasados a criticar a Natsume en línea. Normalmente bastaba para minar un debut. Reducir la expectación del lanzamiento entre un 20% y un 30%, reducir los votos anticipados y truncar una serie discretamente antes del 10º capítulo. Había funcionado antes. Si el primer lanzamiento de Haruki en Tokio fracasaba, sería intocable. Ninguna editorial lo tocaría. Muchas carreras habían muerto así. Pero esto fue lo opuesto a un fracaso. Los 11 mejores. El zumbido sube rápidamente. Rika apretó su teléfono con más fuerza. Y es solo la primera semana, murmuró. Aún podría colapsar. Pero recordó Rurouni Kenshin. Remembrance, que se estrenó de la misma manera. Y lo rápido que había crecido esa serie. No. Esto no era lo mismo. Esto era Tokio. Esto era Shroudline. Haruki no iba a lograr un segundo milagro. Y bien. Al día siguiente, en el apartamento de Haruki, él y sus dos asistentes, Naoya y Kenta, estaban finalizando el capítulo 5 del libro de los amigos de Natsume. El ritmo hoy fue diferente. Cuando Shroudline retomó la serie, ambos asistentes estaban encantados. Pero cuando conocieron a Haruki, un chico más joven sin créditos publicados, se mostraron escépticos. Incluso después de enterarse de que había ganado el premio Aurora Manga, lo atribuyeron a la suerte. Pero esto no fue ninguna casualidad. Ganar un premio debut era una cosa. Continuar con una exitosa serialización en Tokio era otra muy distinta. Haruki. Kenta. Gritó Naoya de repente, con la vista fija en su teléfono. Tienen que ver esto. Se les cayó algo. El libro de amigos de Natsume acababa de debutar en el último número de Shroudline, pero ya estaba causando revuelo en la industria del manga.
Una de las voces más fuertes fue la de Asami Fujikawa, la veterana creadora de las tres hermanas de al lado. Temprano esa mañana, publicó una publicación mordaz. Me bombardearon con mensajes sobre este nuevo manga, Natsume's Book of Friends. Lo eché un vistazo. ¿En serio? Una pérdida de tiempo. No sé por qué tiene tanta expectación. Como figura destacada en la editorial Witherleaf, su opinión se extendió rápidamente. En cuestión de horas, la publicación había acumulado decenas de miles de compartidos y comentarios. La respuesta que más me gusta dice. Parece que alguien no está muy contento de perder el protagonismo, Asami respondió sin rodeos. No seamos dramáticos. Mizushiro no es nuevo en la escena. Si la gente va a elogiar su trabajo, tengo derecho a ofrecer un contrapunto. Aún así, los lectores atentos notaron que a ella le habían gustado los comentarios que criticaban el premio anterior de Mizushiro, lo que alimentó la impresión de que sus comentarios eran más personales que profesionales. Los fans de Natsume's Book of Friends tampoco se quedaron callados. Viniendo del autor de una comedia romántica de harem que es 80% fanservice. ¿En serio? Asami Sensei está enojada porque su amiga perdió en los premios manga el año pasado. Esto me parece mezquino. A pesar de la reacción, Asami no se retractó. Al contrario, se dejó llevar. Mi serie ha estado entre las 10 mejores durante años y va a tener una adaptación al anime. Me he ganado mi lugar. Mizushiro puede soportar un poco de presión. Más tarde, en su apartamento, Asami revisaba las respuestas con despreocupación. Había publicado impulsivamente después de una noche de fiesta con otros artistas, muchos de ellos aún resentidos por la derrota de Blazing Theater ante Rurouni Kenshin. Remembrance. Ver a Mizushiro lanzar otra serie en Shroudline tan pronto después de esa victoria fue doloroso. Haruki estaba sentado en su sofá, con el teléfono en la mano, leyendo la tormenta que se avecinaba. Las indirectas no fueron sutiles. Suspiró, medio divertido. ¿Es la secundaria otra vez? 3 golpes fuertes en la puerta interrumpieron sus pensamientos. Lo abrió y encontró a Haruka. Naoya y Kenta, que habían estado holgazaneando cerca, se enderezaron un poco. Haruki siempre se había mostrado relajado con ellos, pero su presencia lo hacía informal. «Llegas temprano», dijo Haruki. Haruka pasó junto a él y se dejó caer en el sofá. «¿Viste las publicaciones?» «Sí», dijo, levantando el teléfono. «Son ruidosos». «¿Y no ibas a decir nada?» «Lo estaba considerando», dijo. «Y entonces apareciste». Haruka arqueó una ceja. «¿Planeas algo sutil?» Haruki giró la pantalla hacia ella. Una publicación a medio escribir brilló. Ella esbozó una extraña sonrisa. «Así que sí que tienes agallas». ¿Sorprendido? ¿En serio? Un poco. Pensé que tendría que convencerte para que respondieras. Hizo una pausa. Pero no estamos buscando pelea. Solo estamos desviando la atención. Esa noche, Asami revisó sus notificaciones. La tormenta de fuego había amainado, y supuso que Mizushiro prefería ignorar el drama. Luego, la cuenta oficial de Shroudline volvió a publicar 3 mensajes de un usuario llamado Not Mizushiro. Primero. Es curioso cómo algunos artistas no soportan ver a Natsume como tendencia. Pienso lo mismo con The Three Sisters Next Door. Simplemente no es de mi gusto. Segundo. No puedo creer que Tres Hermanas tenga un anime. El mismo mes que se emite Anohana. Mucha suerte. Tercero. Dice que Natsume no llega al top 10. Genial. Dale 2 capítulos más. Para todos estaba claro quién estaba detrás de las publicaciones, incluso si el nombre de usuario lo negaba. @not_Mizushiro. En menos de una hora, la cuenta se volvió viral. El silencio de Haruki se había roto, en perfecta sintonía con Haruka y el equipo de marketing de Shroudline. Para los fanáticos, el mensaje fue claro. Esto no era solo una disputa insignificante. Fue el comienzo de algo más grande. Apenas un día después del debut de Natsume, las comunidades de fans ya habían empezado a proliferar por todo el país. En un grupo de chat particularmente activo, las especulaciones sobre el próximo capítulo dieron paso a noticias más urgentes. ¿Vieron esto? Un mangaka llamado Asami le lanzó una crítica a Natsume, y Mizushiro respondió. La cuenta oficial de Shroudline incluso lo volvió a publicar. Espera, ¿en serio? ¿Mizushiro dijo algo públicamente? ¿Quién es Asami?
Nunca he oído hablar de ella. Dibuja esa serie de comedia atrevida, Las tres hermanas de al lado. Creo que tendrá una adaptación al anime el próximo febrero. Aunque no es exactamente del mismo género y... Alguien publicó capturas de pantalla de la crítica original de Asami. Momentos después, apareció la respuesta concisa y mordaz de Mizushiro, rápidamente confirmada y amplificada por la publicación oficial de Echo Show Publishing. El grupo se iluminó en segundos. ¿Natsume es un desastre visual? ¡Qué rico! Supongo que entonces todos somos unos tontos sin gusto. El tono pasó de la diversión a la irritación. ¿Era este otro caso cansado de un artista veterano que intentaba socavar una voz en ascenso? No sería la primera vez. En ciertos círculos, existía un patrón arraigado. Cuando llegaba un nuevo talento, comenzaban las reacciones negativas. Críticas duras. Comentarios despectivos. Críticas constructivas que parecían mucho a un control de acceso. Efectivamente, los fans empezaron a relacionar comentarios similares de otros nombres consagrados. Masaru Sakamoto, Takumi Onoda, Hiroshi Araki. Todos habían lanzado indirectas a Natsume durante las últimas semanas, incluso antes de que llegara a las tiendas. ¿Y ahora viene Asami, agregándose? La coincidencia era difícil de creer. El fandom no lo creyó. Primero, inundaron el perfil de Mizushiro con seguidores. Luego, inundaron la publicación de Asami, solo para descubrir que ya llegaban tarde. Vaya, parece que el incendio ya empezó. No tenía ni idea de que Mizushiro tuviera tantos seguidores. Se siente bien no ser el único que lloró leyendo el primer capítulo. Es demasiado tarde para ser el primero. Pero aún no es demasiado tarde para respaldarlo. Cuando el administrador del grupo publicó un mensaje de apoyo, las líneas de batalla ya estaban delineadas. Los comentarios bajo la publicación de Asami fueron un torbellino de citas, contrapuntos y defensas airadas. 3 horas después de la publicación de Echo Show, la situación se había extendido por todas partes. Foros, hilos de fans, círculos de arte y etiquetas de tendencia. El número de seguidores de Mizushiro superó los 100.000. Y sigue aumentando. Lo que había comenzado como un elogio genuino para Natsume ahora se convirtió en algo más agresivo. Muchos fanáticos comenzaron a atacar a The Three Sisters Next Door y a cuestionar los motivos de Fujikawa. Le di una oportunidad a su manga. Es solo fanservice envuelto en la misma trama de comedia romántica cansina. ¿Se burla de Natsume por estar sobreexcitado? Su protagonista engaña a la mitad del reparto y aún así espera compasión. Ella ha estado en el sector por más tiempo, claro, pero eso no la convierte en la brújula moral de la industria. Naturalmente, la propia base de fans de Asami se opuso. La gente dice que Natsume es profundo, pero es solo otro drama de chicos tristes. Intenta crear un personaje que sonría de vez en cuando. Tiene derecho a opinar. Si no les gustan las historias de arenés, no lean Tres Hermanas. Fácil. Ambos lados se atrincheraron. El intercambio creció como una bola de nieve a través de las platinas. Pronto, la veterana mangaka Asami, crítica al ganador del premio Mizushiro, subió al top 30 de temas de tendencia a nivel nacional. Incluso los usuarios no interesados en el manga se manifestaron. De vuelta en su apartamento, Asami permaneció en silencio, con el teléfono en la mano. Las notificaciones no habían parado en más de una hora. Apretó la mandíbula mientras se desplazaba. Esto y no era lo que ella esperaba. Pensó que Mizushiro lo ignoraría, o que respondería en privado, si es que lo hacía. Había asumido que su propia década en la industria le daba credibilidad. E incluso si los fans no estaban de acuerdo, seguramente no les importaría tanto. Lo que no esperaba era que Echo Show Publishing respaldara a Mizushiro con una publicación pública. Ni el enorme apoyo que recibió. Y luego estaba esa línea en la segunda respuesta de Mizushiro. En febrero se estrena la adaptación al anime de Anohana. Asami parpadeó mirando la pantalla. ¿Anohana? ¿Él estaba consiguiendo que eso se serializara? Ella se recostó, aturdida. TL. Hola chicos, una nota rápida. Sé que el ritmo se está haciendo un poco pesado. Estos capítulos se sintieron un poco lentos, como si el autor estuviera alargando las cosas solo para alcanzar el número de palabras. Incluso hay un argumento forzado que no avanza mucho la trama. Recorté lo que pude, pero seguía siendo un poco lento. Así que, de ahora en adelante, he decidido seguir ajustando las cosas para que la experiencia de lectura sea más fluida.
Para Asami, no tenía sentido. Un recién llegado de 19 años había conseguido un puesto en Shroudline, suficiente para poner celosos a la mayoría de los aspirantes a mangaka. Eso por sí solo debería haber sido un cambio decisivo en su carrera. Pero entonces Natsume entró en el top 10 en su número debut. Y ahora esto. Anohana. ¿Qué era ese título? No hay manga ni adaptación. Solo un guión original de Mizushiro. ¿Y de verdad lo estaban produciendo? Asami no podía creerlo. Un estudio apoyando a un creador debutante sin experiencia, escribiendo él mismo todo el guión. ¿En qué estaban pensando? Peor aún, el anime iba a emitirse en febrero, justo al mismo tiempo que Three Sisters Next Door. Si Anohana superara su propia serie, no solo sería doloroso, sino que sería una humillación pública para ella. La comunidad del manga estaba llena de incredulidad. Renji se había alegrado en silencio cuando alguien finalmente desafió la estrella emergente de Mizushiro. Pero al enterarse de que Anohana ya estaba en producción, se quedó atónito. Recordó haberle preguntado a Mizushiro en los premios Aurora qué estaba planeando a continuación. Dentro de un año lo entenderás, había dicho Mizushiro. No habían pasado ni siquiera 6 meses. El anuncio sacudió todo el panorama. Las redes sociales estallaron. Editores, artistas y fans se dividieron. Algunos entretenidos, otros molestos y algunos esperando que la situación se intensificara. Esa misma noche, un grupo de artistas mayores originarios de Kansai se alinearon públicamente con Asami. Los jóvenes creadores de hoy en día creen que están por encima de la tradición. Honestamente, Asami estaba siendo juguetón. Mizushiro es el que lo convierte en drama. Las publicaciones avivaron las llamas y, por la mañana, incluso más veteranos de la industria se habían sumado. Por un momento, los partidarios de Mizushiro comenzaron a quedarse en silencio. De regreso a su apartamento, Haruki se mantuvo al margen. Había dejado clara su postura una vez, pero más allá de eso, no veía sentido a las disputas en línea. No ayudaría a su trabajo. Es más, lo perjudicaría. En esta industria, dijo Haruki, con la mirada fija en su tablero de reclutamiento, lo único que importa es el trabajo en sí. Naoya y Kenta intercambiaron miradas. Sus asistentes habían estado al tanto del creciente debate en línea, pero Haruki no había revisado su teléfono ni una sola vez ese día. Comparado con su firme respuesta de ayer, hoy estaba completamente absorto en su trabajo. ¿De verdad no vas a responder nada? Preguntó Kenta. ¿Para qué perder el tiempo intercambiando insultos con desconocidos? Dijo Haruki con calma. Dejaré que los resultados hablen. La marea cambió nuevamente esa noche. A la 1:03 am, Airi Tanaka, uno de los nombres más importantes de Echo Show Publishing, publicó solo 4 personajes en línea. Apoya a Natsume. Luego etiquetó. @no_Mizushiro. Fue sencillo, pero el impacto fue inmediato. Los fans de Airi, muchos de ellos ajenos al drama hasta entonces, se sumaron a la lucha. Y solo una hora después, Kazanami Animation lanzó una nueva imagen en su sitio. Una niña de cabello plateado estaba parada junto a un niño con uniforme escolar, rodeado por la cálida luz de la primavera. Debajo de la imagen, texto en negrita. Anohana. Se emitirá en febrero. Y de nuevo, la misma etiqueta. @no_Mizushiro. A la mañana siguiente, Asami revisó sus notificaciones y se quedó paralizada. Su feed se había inundado de cuentas relacionadas con Natsume, Rurouni Kenshin, el jardín de las palabras, gente que nunca había visto antes. Ya no eran solo mangakas. Los fans del anime se habían sumado a la lucha, y los seguidores de Asami estaban abrumados. No esperaba que Airi Tanaka tomara partido, y mucho menos lo hiciera públicamente. En comparación con ella, su reputación aún tenía un largo camino por recorrer. Al mediodía, Asami había desactivado por completo los comentarios en su perfil. En casa, Airi suspiró mientras miraba su estantería. He vuelto a causar problemas. Haruka me va a mirar así. Ella sonrió, pasando un dedo por un viejo volumen de Rurouni Kenshin. Pero solo estoy apoyando a mi creador favorito. Eso no es un delito, ¿verdad? Cuando Haruki vio la publicación de Airi a la mañana siguiente, sintió una punzada de culpa. Solo se habían visto un par de veces. No tenía por qué exponerse tanto. Pero él estaba agradecido y decidido a devolver esa bondad algún día. La tormenta en línea se calmó después de 3 días.
El silencio de Asami y sus comentarios inhabilitados marcaron un remanso de paz. La mayoría estuvo de acuerdo en que la primera ronda había terminado a favor de Mizushiro. Pero todos sabían que la verdadera competencia sería en febrero, cuando se emitirían ambos animes. Solo entonces quedaría claro qué obra dejó la mayor huella. Por ahora, las cosas se calmaron. Pero la rivalidad entre Haruki y Asami estaba lejos de terminar. Y cuando el último número de Shroudline llegó a las librerías, una cosa era segura. El nombre de Mizushiro no desaparecería pronto.